Amigos televidentes, con ustedes su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. El programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 41, del 1 al terminar. El libro de Isaías, capítulo 41, del 1 al terminar. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. Quien despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de las naciones y le hizo enseñorar de reyes. Los entregó a sus espadas como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió paso en paz por caminos por donde sus pies nunca han entrado. Quien hizo y realizó esto, quien llama las generaciones desde el principio, yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros. Las costas vinieron y tuvieron temor los confines de la tierra y se espantaron y se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que bateaba el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí desde descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierra lejana te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no las hallarás. Serán como nada y como cosas que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Y aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás y collados, reducirás el tamo. Los aventarás y los llevarás en el viento y los esparcerás el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos menesterosos buscan las aguas y no hay, seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré y yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abrir ríos, fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arayanes y olivos. Pondré en la soledad cipres, pinos, bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que Él es Santo de Israel, lo creó. Alejaos por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que han de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ellos. Sepamos también sus postrimería, hacednos entender lo que ha de venir, dadnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses, o a menos haced bien o mal para que tengamos que contar juntamente, nos maravillemos.
Y aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. Del norte levanté a uno, y vendrá de nacimiento del sol, invocará mi nombre, y pisoteará el príncipe como lodo, y como pisada de barro el alfarero. Quien lo anunció desde el principio para que sepamos, o de tiempo atrás diremos, ¿es justo? Cierto, no hay quien anuncie, si no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión y a Jerusalén. Daré un mensajero de alegres nuevas. Miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas. Ningún consejero hubo, les pregunté y no respondió palabra. Y aquí todos son vanidad, y las obras de ellos nada, viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Amén. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, porque nos muestra, Señor, la seguridad que tú tienes en nuestras vidas, Señor, que tú eres el refugio, tú eres todo en nuestro ser, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendice a cada uno de la audiencia, Señor, y bendice, Señor, a cada uno de los que, Señor, a través de las redes sociales puedan ver este programa, Señor. Ayúdalos, bendícelos, guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Con ustedes su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Una bendición, un privilegio más de poder hablar y traer la grandeza, de hablar de las maravillas de Dios, porque solo en Dios hay virtud, hay gozo, hay paz, y solo en Dios encontramos nosotros la respuesta de las situaciones de nuestras vidas. Solo en Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos a nuestro hermano que se presente con ustedes. Dios me lo bendiga. Aquí su hermano Héctor. El programa Juventud para Cristo. Aquí hemos dado lectura de la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 41, del 1 al terminar. Aquí habla y entendemos y lo que nos dice Dios en este capítulo 41 de Isaías sobre la seguridad de Dios, con el tema la seguridad de Dios. ¿Por qué seguridad de Dios? Seguridad de Dios porque todo lo que promete Dios lo cumple, todo lo que Dios da, lo da para siempre. La seguridad de Dios es el amparo, es el cuidado, es la protección, es todo Dios. Cuando venimos nosotros y confiamos plenamente y venimos y traemos nuestras vidas en las manos de Él, vemos la seguridad, la cobertura de Dios en nuestra vida. Ahora bien, hermano Héctor, que cuando aquí vemos que cuando hablamos de la seguridad de Dios, primeramente, ¿qué seguridad estamos hablando? ¿Será seguridad con personas que están en las puertas con armas, o la seguridad celestial de lo que habla este capítulo 41 de Isaías? Amén, gloria a Dios. Vemos aquí en Isaías 41, donde habla al pueblo de Israel de una seguridad, primeramente espiritualmente, y también el cuidado que tiene para cada uno de ellos, donde ellos deben caminar, donde ellos deben andar. Las decisiones que deben tomar es basado la guianza, el poder del Dios Todopoderoso. Pero qué privilegio que Dios nos enseña, y tanto como al pueblo de Israel en ese tiempo, que cuando ellos hablaban de una seguridad, muchas veces ellos se rebelaban contra Dios, haciendo cosas que manchaban el carácter santo de Dios. Pero Dios siempre los ha guardado, siempre los ha cuidado. Por eso decía la seguridad de Dios para Israel. Vemos aquí que Dios primeramente le habla al pueblo de Israel, porque todos conocemos que desde el principio de la creación del mundo Dios ha escogido al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para una nación conforme al privilegio de Él. Pero a través de eso pues nos enseña a cada uno de nosotros que la seguridad que tiene Dios en cada uno de nosotros en estos tiempos, el cuidado, el lugar donde andemos, que nos guarda, nos protege. Cualquier lugar que nosotros debemos, o decisiones que tomemos, es siempre Dios guardándonos. ¿Para qué? Para tomar las decisiones adecuadas conforme lo que Dios quiere para cada uno. Bueno, Jorge. Amén, gloria a Dios. Sí, la seguridad también vemos mientras el hermano Héctor busca en el libro de capítulo 46 de Salmos, en el libro de los Salmos, capítulo 46, la seguridad de Dios es la certeza, es la seguridad en todo a nuestras vidas. Aquí también en el capítulo 41 que le hemos dado lectura de Isaías, en el versículo 2 nos dice: ¿quién ha llamado del oriente al justo? ¿Quién puede llamar? Solamente Dios. ¿Quién puede ofrecer una luz, una seguridad, una cobertura,
un amparo, una fortaleza, solamente Dios. Y aquí vemos la seguridad de Dios en todo aspecto. Podemos encontrar la seguridad de Dios en las decisiones, como mencionaba hermano Héctor, la forma que nosotros vivimos o le agradamos a Dios, porque tenemos la seguridad que esperamos algo maravilloso, algo que Dios ha prometido, o sus promesas que Dios ha dado a través de su Hijo amado Jesucristo. Vemos la seguridad de Dios. Pero escuchemos lo que dice en el capítulo 46 de los Salmos, del versículo 1 y 2. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasasen los montes al corazón del mar. Dios es nuestro amparo, y amparo es el cuidado, la protección. También en el capítulo 41 de los Salmos, 91, perdón, de los Salmos, dice que también como la gallina cubre sus polluelos. Entonces vemos nosotros en toda la seguridad, pero dice el amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa es la seguridad de Dios. Cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros oramos a Dios, buscamos el rostro de Dios, encontramos la seguridad. Y la seguridad no solamente es seguridad de la protección, sino también nos trae la paz. Qué maravilla es de poder hablar de la grandeza de Dios. Pero aquí vemos nosotros que esta palabra, este mensaje, venía para el pueblo de Dios, de Israel. Pero en el tiempo actual nos habla a nosotros como servidores de Dios, de la seguridad que Dios nos quiere dar cada momento en nuestras vidas, cada día cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día en nuestra vida, para que nosotros vengamos y que veamos a Dios, no solamente por seguridad, sino veamos el pronto auxilio, el amparo, la cobertura en nuestras vidas. Cualquier momento, si estemos pasando situaciones, dificultades, la seguridad en Dios es 100% la seguridad de Dios en la protección. ¿Por qué? Porque no solamente nos protege, sino también nos dirige nuestro corazón, nuestro pensamiento por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros tomemos las decisiones correctas. Con el tema que estamos dando lectura en el capítulo 41 de Isaías y su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo, la seguridad de Dios. Él es el amparo, es el pronto auxilio. Él dice que se muevan las montañas, los ríos. No tenemos seguridad en Dios. Pero vamos a seguir dando la lectura del capítulo 41 de Isaías, del versículo del 3 al 7. Lo siguió paso en paz, por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vinieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron, cada cual ayudó y a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. Amén, gloria a Dios. Aquí vemos entonces también no solamente la seguridad, sino vemos también que Dios nos recuerda, le recordaba al pueblo de Dios a Israel, como nos recuerda ahora mismo en estos tiempos, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. En Él no hay sombra de variación. Lo que Dios prometió, lo que Dios derramó, su poder, su gloria, su seguridad en nuestras vidas, seguimos teniendo. Ahora bien, ¿por qué entonces habla de la seguridad de Dios? ¿Por qué hablamos de la seguridad de Dios? Porque en este mismo capítulo 41 de Isaías, en el versículo 10 en adelante, dice: no temas. Aquí en el libro de Isaías dice: no temas. ¿Por qué hay temor entonces si creemos y sabemos y estamos seguros que la protección, el amparo de Dios en nuestras vidas? Porque a veces nos descuidamos, a veces vemos que a Dios ya todo lo que nosotros traemos a Dios es imposible para Él. Y déjenme decirle que todo lo que Dios puede hacer, lo hace en la voluntad de Él. En este capítulo 41 de Isaías, dice: no temas, porque hay temor. En el pueblo de Dios en estos tiempos hay mucho temor, hay mucha inseguridad al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos ver la seguridad de Dios en nuestras vidas. ¿En qué forma? Porque a veces entra duda, a veces hay problemas y creemos que los problemas son más grandes que Dios. Y Dios nos dice que nosotros no temamos, que no tengamos miedo, que tengamos la seguridad de Dios, que tengamos el amparo de Dios,
que tengamos la fortaleza de Dios en nuestras vidas para que podamos seguir caminar y seguir caminando en el camino que es en Cristo Jesús, en su Hijo amado Jesucristo. En Él debemos de caminar cada día con una seguridad, una protección, un amparo, una fortaleza que Dios nos da. Dice, aunque se muevan las montañas, los montes, los ríos, que nosotros no tengamos miedo, que no temamos, porque Dios está con nosotros. En este capítulo vamos a darle lectura al versículo 10 de este capítulo 41 de Isaías. Escuche bien, que dice, no temas. Primero, cuando dice no temas, quita miedo, quita inseguridad. Venga, que traigamos la seguridad de Dios en nuestras vidas, porque Dios está con nosotros. Amén, gloria a Dios. Vemos también aquí, nos enseña que la seguridad de Dios es a través de lo que es el poder de la misericordia, porque también en el Salmo 127 dice que si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Y si Jehová no vela la guardia, en vano velan el lugar donde entendemos. Si Jehová no está en la casa, no está en el lugar donde debe ser la nación o el lugar o cualquier país. Si Jehová no es el centro de ese lugar, va a suceder muchas cosas. Pero si Dios está ahí, Dios, toda nuestra confianza, Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger. No importa lo que suceda, Dios nos va a guardar, nos da la seguridad, la confianza. Porque también dice en el Salmo 91, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es el Omnipotente? Es Dios, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos guarda y nos protege, nos cubre a cada uno de nosotros de todo lo que sea, como aquí le enseña al pueblo de Israel, que le dice, escuchadme, entonces le dice, escúcheme. Y eso debemos hacer nosotros, escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios. Y a través de eso, pues Dios va a hablar a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro espíritu, para que podamos nosotros entender la cobertura. ¿Qué es la cobertura? Estar en Dios. Porque muchas veces hablamos, pero tenemos que conocer qué es la cobertura. Y qué nos da la respuesta exactamente es Dios, conforme a su misericordia. Y es un privilegio también, porque también dice, a través de eso, que el pueblo de Israel escucharon la voz de Dios, dice que se congregaron y entre cada uno se ayudaban, se esforzaban. Y eso debemos hacer nosotros en la iglesia de Cristo, esforzarse, ayudarnos, extender la mano a aquel que está quebrantado, está caído, decirle sigue adelante, que hay promesa en Cristo Jesús, Dios te guarda, Dios te protege. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros ayudemos a aquel que vuelva nuevamente a los caminos y para que tenga esa cobertura, esa seguridad en Cristo Jesús. Sí, cuando habla también aquí en este capítulo 41, versículo 10, no temas, yo estoy contigo. Vemos entonces, después de la introducción del capítulo 41 de Isaías, entramos ahora al mensaje de Dios, donde nos habla de la seguridad en Él. Primero dice, no temas, quitemos todo temor, toda inseguridad, porque yo estoy contigo. ¿Quién está con nosotros? Dios. ¿Quién es nuestro amparo? Dios. ¿Quién es el que nos cuida? Dios. ¿Quién es el que nos protege? Es Dios. ¿Quién es el que nos hace caminar? Es Dios. ¿Quién es el que nos dice a nosotros que Él está con nosotros? Es Dios. Pero también muy importante, amigo televidente, los que están en las redes sociales, también dice, hay una palabra muy importante, esfuérzate. Esfuérzate es algo que tenemos que nosotros esforzarnos. ¿En qué? En la dirección, en la dirección del Espíritu Santo. Esforzarnos para que nosotros siempre tengamos esa comunión con Dios. Que esa comunión no falte con Dios. Tenemos que esforzarnos. Porque hay situaciones, hay dificultades que para el hombre, para un ser humano es difícil. Pero para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque Él nos dice, yo estoy contigo, esfuérzate. Y esforzarse no solamente es buscar de Dios, sino creer y ampararse en la seguridad de Dios. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Esa palabra que te esfuerzo siempre, no dice por un momento, por un tiempo, cuando estés pasando en tristeza, en dolor. No, yo te esfuerzo siempre. El esfuerzo de Dios es la fortaleza, dice. La palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién nos fortalece? Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos esfuerza cada día? Cristo Jesús, con el poder de su Espíritu Santo. Este tema que Dios nos ha dado es algo maravilloso, porque muchas veces hemos perdido la esperanza, muchas veces hemos entrado en temor, en inseguridad, hemos entrado en cuanto... ¿Cuál es el beneficio al servicio de Dios?
¿Qué hace Dios en nuestras vidas? Hace mucho, de la cual no lo podemos ver, porque esto se discierne con el Espíritu de Dios. Humanamente no lo podemos entender, porque una mente humana dice que no puede entender las cosas espirituales, las cosas maravillosas de Dios. Ahora, cuando somos dirigidos por poder del Espíritu Santo, podemos decir, estoy seguro con Dios. Y la seguridad de Dios, como dije al principio del programa, no es que tenga guardias en las puertas de nuestras casas, no. La seguridad de Dios es la protección, es el amparo, es el cuidado que tiene Dios a nuestras vidas. Cada día debemos nosotros buscar el rostro de Dios para que podamos entrar en la seguridad de Dios. Sigue diciendo, no desmayes porque porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sustentar es auxilio, sustentar es ayuda, sustento de Dios es cuando Él extiende sus manos. El sustento que dice la palabra de Dios es cuando Dios nos levanta, cuando hemos caído, cuando nos hemos equivocado, hemos tomado caminos equivocados. Ahí es que Dios nos sustenta, nos mantiene, nos guarda, nos guía para que nosotros podamos alcanzar y estar en la seguridad de Dios. Héctor. Amén, gloria a Dios. También como aquí cuando Isaías escribía, también Dios le decía también cuando en el tiempo del caminar, cuando Moisés iba delante de él y era necesario de que Moisés tenía que entregar el cargo a Josué. Pero también Dios le dice que aquí en Josué 1:9 le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vemos aquí el privilegio cuando Dios tiene el cuidado de como mencionábamos anteriormente, no solamente del pueblo de Israel, sino que cada uno de nosotros que ha creído y ya se ha sometido bajo la voluntad de Dios. Dios nos alienta, Dios nos fortalece, Dios nos da fuerza, Dios nos da entendimiento, sabiduría, cualquier sea la situación, como aquí le dice a Josué, mira que te mando. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros, que nos enseña que tenemos que levantarnos, buscar el rostro de Dios, buscar la guianza del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios sabe que hay lucha, hay prueba, hay circunstancias que el hombre tiene que pasar, como pasaba el pueblo de Israel aquí, cuando pasaron en el desierto. Muchos que cuando vieron la gloria de Dios, vieron ya cuando en el tiempo y el caminar, ellos como que perdieron la visión, y eso es lo que acontece actualmente. A veces uno pierde la visión de que llega la duda, como decía mi hermano Jorge, viene el temor por el descuido espiritualmente, y a veces ve las cosas muy difícil, vemos que ya no hay salida, pero en Cristo Jesús hay salida. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual. Dice que no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, sino contra potestades que están en los aires, tratando de destruir la fe de cada uno de nosotros. Por eso nos enseña también que debemos nosotros usar la armadura. ¿Y cuál es la armadura? Es por la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es tanto como el escudo, todo lo que nos habla en Efesios. Aquí nos enseña también que debemos nosotros buscar, pero sobre todo la fe que en Cristo Jesús. Vemos circunstancias difíciles, sí, puede suceder, pero Dios nos dice que aliéntate, esfuérzate, no temas, no desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que está contigo, y donde quiera que tú vayas, yo estaré ahí. Él está ahí cuando nosotros tenemos esa convicción, esa certeza y esa seguridad que Él nos va guiando, nos va cuidando, y sobre todo Él tiene el cuidado de nuestra familia. Él tiene el cuidado, ¿por qué? Porque cuando uno viene a los pies de Cristo, Dios tiene cuidado completamente, pero como también por la desobediencia entra, ya no que Dios no lo quiera cuidar, sino que cuando entra el pecado, entra tantas cosas, Dios no es que se aleje de nosotros, sino que un momento se queda como se aparta, porque el pecado no puede morar el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es santo. Entonces hay momentos que suceden cosas, entonces nosotros decimos, Señor, pues tú tenías cuidado de mí, y aquí tu palabra nos enseña que tú nos guardas. Sí, pero también Dios nos dice, que nos da el libre albedrío de tomar las decisiones conforme que queramos nosotros. Y es muy importante que nosotros buscamos la guianza y la sabiduría de Dios, porque ahí sabemos que estamos confiados en Él. Bueno. Cuando hablamos de la justicia de Dios, también
hablamos de la parcialidad de Dios, la cabalidad de Dios y la transparencia de Dios, porque muchos también nos llamamos justo aquí, pero no hay un justo, solamente Dios, justo porque la parcialidad de Dios es transparente, ni mucho a la derecha ni mucho a la izquierda, es la parcialidad, la balanza de Dios. Y esto aquí también dice, te sustendré con mi justicia, con la diestra de mi justicia, la justicia de Dios. Y sigue diciendo más en el versículo 11, dice que buscarás a los que están enojados contigo y no los hallarás. Ahí vemos la seguridad de Dios, la protección de Dios. ¿Cuántos enemigos se pueden levantar? ¿Cuántos enemigos pueden decir algo que es todo lo contrario a una mentira? Pero Dios dice a nosotros, buscarás a los que se enojan contigo y no los hallarás. ¿Por qué? Por el cuidado, la seguridad de Dios. Vengamos y entreguemos nuestras vidas en la mano de Dios. Dependamos de lo que Dios nos dice a través de su Espíritu Santo. Que no nos alejemos de la seguridad de Dios. Porque donde hay un lugar donde nos dicen, tenemos que estar en un lugar seguro, estamos seguros no solamente de estar protegidos de lluvia, del calor, del frío. Ahora Dios nos dice que es la seguridad, nos protege de todo, de lluvia, de terremoto, de todas plagas, de toda enfermedad. Nos guarda porque Él es la seguridad en nuestras vidas. Buscarás, he aquí, que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Avergonzados por la justicia de Dios, la parcialidad de Dios y la transparencia de Dios en nuestras vidas serán avergonzadas. No es que uno venga y avergüence a otro hermano, no es que uno venga y avergüence a otra persona, no. Serán avergonzados, dice, porque avergonzados por la justicia, la parcialidad, la cabalidad de Dios que viene a manifestar, porque Dios es parcial, es cabal, es balanza completa. Ahora en la justicia de Dios también queremos decirle que no hay corrupción, no hay engaño, no hay mentira, no hay falsedad. ¿Por qué? Porque es la justicia. Dios es justo y Dios, la parcialidad de Él y la cabalidad de Él es para todo. ¿Por qué digo esto? Porque la salvación dice que es para todo. La salvación no dice solamente para esta parte, por la clase de raza, de color, de nación, no. La salvación ha venido su Hijo amado Jesucristo en esta tierra, que dice que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí vemos nosotros también la justicia de Dios, vemos nosotros la seguridad de Dios que nos da a través de su Hijo amado Jesucristo. Y aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Contienden contigo es mucha contienda, pleitos, problemas, dificultades, y sin fin de cosas en nuestras vidas, pero dice, no los miraremos, no lo hallaremos. ¿Por qué? Porque la seguridad de Dios nos trae la protección a nuestras vidas, la seguridad y la confianza, la certeza, la convicción en su Hijo amado Jesucristo, nos da a nosotros en nuestro ser, en nuestro corazón, nuestra alma, estar seguro en las manos de Dios, estar seguro en la protección de Dios, estar seguro en que Dios nos cuida y nos dirige cada momento en nuestras vidas, nuestros pasos, nuestras decisiones que tomamos en nuestra vida. Y aún nos toma también la seguridad de Dios, nos da la lección, nos enseña que también está la seguridad de nuestra familia, nuestros hijos, esposo, todos hermanos, hermanas. Estamos en la seguridad de Dios, en la protección, en el cuidado, en el amparo de Dios. Buscarás a los que tienen contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Guerra, problemas, guerras también significa dificultades, situaciones, sea con la familia, sea con los hijos, sea con quien sea, guerra, pero la seguridad de Dios apacigua, la seguridad de Dios quita esta guerra, quita toda la indiferencia y trae la paz. Dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento en su Hijo amado Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Tanto como el pueblo de Israel, que aquí menciona, que el Isaías 41, también aquí en Juan 14, Jesucristo también nos da una promesa a cada uno de nosotros. Primeramente dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no lo fuera, yo los hubiera dicho, y pues
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta es una promesa y un cuidado, un lugar que tiene Dios. Tanto como Dios cuidaba al pueblo de Israel, también Dios nos cuida, tiene una promesa. Pero también, aparte de eso, dice en el Juan 14:16, también dice que yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocen porque mora con vosotros y está en vosotros. Y el 18 dice que no los dejaré huérfanos, vendré por nosotros. Tanto como aquí Dios, Isaías, a través de Isaías Dios hablaba para el pueblo de Israel, aquí Jesucristo nos habla a nosotros que no nos dejará huérfanos. Dice que enviará un Consolador, alguien que nos ayude, nos enseñe, nos instruya y sobre todo que dará testimonio en que quién es Cristo Jesús. Y sobre todo aquí Jesús nos habla que no nos dejará huérfanos. Muchos dicen la palabra de Dios, dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso Jehová te recogerá. Esa es la cobertura en Dios. En la cobertura, en la confianza en Dios es que un momento dice que tus padres, tu madre te va a dejar, pero Dios, el Dios todopoderoso, amoroso, el justo, el verdadero, el que es el primero y el último, Él es justo y dice que nos guarda y sobre todo nos sostiene a cada uno de nosotros. Es muy importante de que nosotros tener la confianza en Dios, poder tener ese cuidado y sobre todo morar en ese lugar y la promesa que Él tiene para cada uno de nosotros. Mientras que estemos aquí, a cada uno televidente que están escuchando este día y verán el mensaje después, que Dios es Dios. Dios, lo que Dios quiere cuidar a cada uno por igual. Como mencionaba Jorge, hermano Jorge, que Dios no ve raza, color, no. Dios viene por toda la humanidad, todo aquel que quiera abrir su corazón y quiera reconocer nuestro Señor Jesucristo. Dios dice que empieza a cuidarlo, le empieza a instruirlo. Y eso es el privilegio. Y sobre todo, no importando el lenguaje, porque Dios conoce el lenguaje, Dios conoce todos los lenguajes. A veces nosotros ponemos, pero yo no creo que hable español. No, Dios es Dios, Dios conoce todo. Él es el que hizo todas las lenguas, en Él están todas las cosas. Pero también por Él dice que sin Él nada podemos hacer. ¿Ves? Nos enseña que sin Dios no podemos hacer nada. Muchas veces diremos, yo sí puedo, es cierto, podemos hacer muchas cosas, pero entonces, ¿qué diríamos? Aquí Dios dice que sin Él nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque Él nos enseña, es el Dios verdadero, el único que nos sustente y sobre todo está a la diestra del Padre intercediendo. Ahí está, intercediendo como el cuidado para cada uno, intercediendo por nosotros, para que nosotros no fallemos, para que nosotros no nos desviemos de la verdad, para que nosotros no nos salgamos del camino. Este es el cuidado, está intercediendo por nosotros. ¿Y qué nos toca a nosotros? Buscar siempre la guianza de Él. Hermano Jorge. Sí, en ese versículo 13, para los que han estado viendo o entraron al programa Juventud para Cristo alrededor del mundo, a través de las redes sociales, podemos decir que estamos con el tema, la seguridad de Dios en nuestras vidas. En el libro que le hemos dado lectura, es el capítulo 41 de Isaías. Habla de la seguridad de Dios, de la protección de Dios, del cuidado de Dios a nuestras vidas. Pero en el versículo 13 encontramos entonces que no solamente la respuesta, no solamente la seguridad de Dios, no solamente el cuidado de Dios, sino dice en el versículo 13 que le va a dar lectura hermano Héctor, dice, yo soy Jehová. La promesa de Dios, la seguridad de Dios, el cuidado de Dios, el amparo de Dios, alabado sea su nombre, es el amparo de Dios. Hemos dado lectura también capítulo 46 de Isaías, donde dice, el Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Alabado sea su nombre, la seguridad de Dios. Pero escuche bien, mucha atención en este capítulo 41 de Isaías, en el versículo 13 dice, porque yo soy Jehová, que te sostiene tu mano derecha y te dice, no temas. Pero que escuche lo que dice la palabra de Dios. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. La seguridad de Dios es la mano poderosa de Dios, que lo sostiene, que lo levanta, que restaura, que cambia, que transforma las vidas. La mano poderosa de Dios que dice, yo te sostengo en mi mano derecha. Ahí encontramos la seguridad plena, celestial, divina de Dios, porque dice, yo te sostengo en tu mano derecha. La palabra de Dios nos dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es Dios, el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos.
vemos la seguridad de Dios. ¿Quieres tú la seguridad de Dios? ¿Quieres estar adentro de la seguridad de Dios? Pues ven a los pies de Dios, ven a los pies de Cristo Jesús, porque Él es la seguridad, Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la luz que ha venido y descendió del cielo a la tierra para enseñarnos que a través de Cristo Jesús podemos entrar al reino de Dios. A través de Cristo Jesús encontrar la verdad está en Él. A través de Cristo Jesús, que si estamos en tiniebla, en oscuridad, Él es la luz del mundo. A través de Cristo Jesús queremos entrar al reino de Dios, es por medio de Cristo Jesús. El capítulo 14 del libro de Juan, versículo 6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy todo. Y sin mí, dice que no podemos ir al Padre. Es por Él, a través de Cristo Jesús. No temas, dice, no temas. No hay que temer, hay que quitar todo miedo, toda inseguridad en nuestras vidas y amparémonos, fortalezcámonos en la seguridad de Dios, porque en Dios encontramos todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a dejar a nuestro hermano Héctor que ore por las vidas que han estado pasando, tal vez inseguridad, dificultad, dudas, quizás están viendo las cosas que son tan difíciles. Tal vez están diciendo: esta familia que estoy llevando está en una destrucción o está a punto de destruirse, o mi esposa, mi esposo, mis hijos están en una manera de la forma que viven, no encuentro una seguridad, un amparo de Dios. Pues déjenme decir, Dios dice que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos, y que te sostiene tu mano derecha y te dice: no temas. Cuando dice no temas, no tengas temor, no dudes, porque mi mano está contigo, mi mano te sostiene, mi mano te ayuda, mi mano te fortalece, te dice Dios. Nuestro hermano que va a orar por cada uno de las vidas que pueden atesorar la palabra de Dios, que han podido entender y poder traer el alimento celestial a sus corazones, sus pensamientos, para decir: quiero estar en la seguridad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Dios. Te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Dios. ¿Quién como tú, Padre de los cielos? Venimos delante de tu presencia, Señor, que tú inclines, Señor, tus oídos por cada petición que cada uno, Señor, han puesto delante de ti. Tú conoces sus necesidades, tú conoces su condición, Señor. Tú sabes las pruebas, las luchas que están pasando. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, nos dice, Señor, que todo lo que pidamos al Padre, creyendo, Dios, oramos, Padre de la gloria, que tú extiendas tu mano de sanidad sobre cada vida, sobre cada cuerpo, sobre cada lugar. Oramos también por los matrimonios, por los hijos, Señor, por aquellos que están privados de libertad, Dios de los cielos. Padre, glorifícate en ese lugar, cualquier lugar que están, Señor, en este momento. Tal vez están en tristeza, en quebranto, Señor, en oscuridad, preguntando, Señor, qué ha pasado con sus vidas. Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, Señor, tú tienes poder de abrir puertas, Señor, y las puertas que tú abres, Señor, no hay hombre que los pueda cerrar, Señor, y las puertas que tú cierras, Dios de los cielos, no hay hombre que los pueda, Señor, también abrir, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús oramos a ti, Señor, oramos por toda vida, Señor, que están ahorita, Señor, buscando una confirmación, buscando, Señor, entendimiento, buscando sabiduría de ti, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú inclinas tus oídos, Señor, la oración del justo, Señor. Sabemos, Señor, que tú no haces diferencia, no haces excepción de personas, Señor. Todos aquellos que invocan tu nombre, que claman a ti, Dios de los cielos. Tú eres grande, Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos. También, Señor, presentamos, Señor, en este momento el mensaje de tu palabra, Dios, a través de tu siervo, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, mientras Él predica tu palabra, Señor, haz prodigios, señales, milagros en cada vida, Señor. Los que están viendo el programa, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, llénalo con poder, autoridad, Señor, con unción de tu Santo Espíritu, Señor, como siempre lo has hecho, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Hay poder en tu nombre, Dios. Gracias te damos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a entrar en el libro de segunda de Pedro, en el libro de segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 9. En el libro de segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 9. Vamos a darle lectura y dice la palabra de Dios:
el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Con el tema, las promesas de Dios son nuestras o las promesas de Dios mías son. Cuando hablamos de promesa de Dios, nos trae entonces el auxilio, nos trae el alivio, nos trae una esperanza, nos dice a nosotros que en la promesa de Dios hay algo maravilloso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero no solamente está hablando de la promesa es lo que Dios dijo cuando Él ascendió a los cielos, que vendría por segunda vez. La promesa de Dios que ha dicho a través de su palabra, a través de los mensajeros, a través de sus apóstoles, a través de lo que Él usó como instrumento en esta tierra, que dijo, vengo pronto. La promesa de Dios, como muchos dicen en este capítulo segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, donde que muchos lo tienen por tardanza. Y hay cantidad de personas que dicen, viene Cristo, pero ¿cuándo viene? Ya tengo una edad, ya tengo esta cantidad de edades, y siguen diciendo que viene y cuándo vendrá. Pues déjame decirte que la palabra de Dios dice que el Señor no retarda su promesa. El no retardar su promesa nos está diciendo que Él lo va a cumplir, que Él lo va a hacer en la voluntad de Él. No la voluntad humana, no la voluntad del que nada más está pidiendo que ya venga y venga, no. ¿Por qué dice? Porque hay una misión, hay una promesa de Dios, algo que Dios quiere hacer a la humanidad. ¿Sabes cuál es? Es que todos volvamos al arrepentimiento, a la conversión en su Hijo amado Jesucristo. ¿Por qué dice la tardanza? Para que nadie se pierda. ¿En qué forma está hablando que no se pierda? Es que encontremos la vida eterna, la salvación por medio de su Hijo amado Jesucristo. Muchos tenemos por tardanza la promesa de Dios, y Dios nos dice a nosotros en este capítulo segunda de Pedro, versículo 9, nos dice que muchos lo tienen por tardanza. Recuerde, amigo televidente, que Dios lo que promete lo cumple. La palabra de Dios también nos enseña en el capítulo 55 de Isaías, versículo 11. Dice que toda palabra que sale de la boca de Dios no retorna vacía. La promesa de Dios, sino que hará lo que quiere y prosperará en aquello que la ha enviado. La promesa de Dios, no lo tengamos por tardanza, porque Dios lo ha de cumplir en su tiempo, en su perfección, en la voluntad de Él. Las promesas de Dios, nuestras o mías son. Y ahora que nos dice la promesa de Dios, que es que nos quita miedo. Una de las cosas de las promesas de Dios que nos quita miedo, como estábamos dando lectura del capítulo 41 de Isaías, que no temamos, que tengamos nosotros seguridad en Dios. De las promesas de Dios también nos quita inseguridad. ¿Cuánta inseguridad hay en nuestros corazones, en nuestros pensamientos? En las promesas de Dios también nos quita toda calamidad, todo lo que hace que nosotros no podamos ver las promesas de Dios. Todo esto nos quita miedo, nos quita inseguridad, nos quita calamidad. ¿Por qué? Porque dice Él mismo a través del libro de segunda de Pedro, a través del libro de Pedro dice Dios que mucho lo tenemos por tardanza. ¿Por qué? Porque muchos decimos, pronto viene Cristo, y que han pasado muchos años y siguen pasando años, pero déjenme decirle, como hemos hablado en programas anteriores, que Dios no tarda su promesa. Dios es Dios y Dios lo hace en el tiempo perfecto de Él. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Ves? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas como la del búfalo, nuevas fuerzas de seguir buscando el rostro de Dios. Dice, nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En las promesas de Dios
porque Dios nos fortalece, Dios nos cuida, Dios nos llena de su poder, de su gloria, de su autoridad, para que nosotros que veamos que todo es cansancio, no Él nos fortalece, que cuando nosotros estamos débiles, Él nos hace fuerte. Cuando nosotros estamos inseguros, Él nos trae la seguridad. Cuando nosotros estamos en la incredulidad, Él nos trae la realidad y nos trae no solamente la realidad de nuestra vida, sino nos trae la seguridad y la promesa de Él en que es en la salvación y la vida eterna a través de su Hijo amado Jesucristo. Las promesas de Dios, nuestras o mías son. Las promesas de Dios son tuyas, pues espera en la voluntad de Dios, porque Dios dice que no viene todavía. ¿Por qué? Porque quiere que toda la humanidad se arrepienta y que encuentre la salvación y la vida eterna en Jesucristo. No porque Dios no quiera venir o que está haciendo que los hombres que Él usa como instrumento sigan pronunciando su segunda venida y muchos años que han pasado, pero recuerde, aquí en este capítulo segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Algunos está hablando a la humanidad, algunos dicen en las naciones, diferentes países. ¿Cuándo vendrá Jesucristo? ¿Cuándo vendrá nuestro Señor? ¿Cuándo vendrá Dios a la tierra de nuevo? ¿Cuándo? ¿Por qué tantas situaciones, tantas dificultades? ¿Por qué está pasando tantas cosas en este mundo, en esta tierra? ¿Cuándo vendrá Él? Aquí está la clave, aquí está la respuesta. Cuando todos se hayan arrepentido y convertido en Cristo Jesús, porque dice, para que nadie se pierda, para que nadie se quede a la izquierda, sino que todos procedan al reino de Dios. Las promesas que muchos la tienen por tardanza, espera, sigue buscando la voluntad de Dios, sigue amparándote en Dios, sigue creyendo en lo que Dios va a hacer, porque las promesas de Dios se van a cumplir en la voluntad, en la perfección de Él. Dice también el capítulo 1 de Pedro, versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirme, fortaleza y establezca. Que nos afirma, nos fortalece en la promesa de Dios. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. La palabra paciente, no toda la humanidad lo tiene, al contrario, Dios sí lo tiene. Dios tiene la paciencia, porque si Dios actuara como actúa el hombre, ya todos los que habitamos en esta tierra no existiéramos. ¿Por qué? Porque el castigo de Dios fuera una destrucción a nuestras vidas. Pero la paciencia de Dios es que quiere que todos vuelvan al arrepentimiento y la conversión en su Hijo amado Jesucristo. Las promesas de Dios. ¿Has creído en las promesas de Dios? Dice en este capítulo 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, porque muchos la tienen por tardanza las promesas de Dios. No, espera que la promesa de Dios se ha de efectuar en el tiempo perfecto de Él, en su voluntad perfecta. ¿Por qué? Porque en Él encontramos nosotros que nos dice que su promesa nos quita miedo, nos quita inseguridad, nos quita calamidad, nos quita un sinfín de cosas, las promesas de Dios, porque tenemos esperanza. Y donde hay esperanza, hay vida. Alabado sea su nombre. Donde hay vida, hay esperanza. Qué bendición el tener esperanza en Cristo Jesús, porque tenemos vida en Él. Aunque estén muertos, dice, pero vivirán en Cristo Jesús. Esta es la promesa de Dios que nos ha dejado a través de su Hijo amado Jesucristo. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, escuche bien, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno se vaya a condenación, que dice perezca, que nadie sea condenado, sino sea salvado, tenga la vida eterna, la salvación a través de Él, sino que no perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Serán quemadas, dice nuestro Dios Todopoderoso, pero las promesas de Dios se ha de cumplir. El capítulo de Mateo, el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará. Promesa de Dios. Buscad y hallaréis. Promesa de Dios. Llamad y se os abrirá. Promesa de Dios. O sea, nos dice y nos enseña que si nosotros pedimos, recibimos. Si nosotros buscamos, hallamos. Y si nosotros llamamos el nombre de Dios, clamamos el nombre de Dios, dice que se abrirá. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios, esta es la promesa de Dios. Pero muchos decimos, tanto tiempo, tanto que anuncian la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo será? ¿Por qué tanto anuncian la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Pero vea, para que podamos entender mejor la palabra de Dios, nos vamos en el libro de los capítulos Hechos, que el hermano Héctor lo busque. En el libro de los Hechos, capítulo 1, encontramos del versículo 9 y 10, donde dice que estaban dos hombres galileos viendo, pero la respuesta que da aquí el capítulo 1 de Hechos, que dice, así vendrá por segunda vez. Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 10. Amén. Partos. Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Por lo cual también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice que así Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Palabra de Dios, el retorno de Dios, la promesa de Dios. Pero ¿por qué no viene nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no manifiesta su segunda venida? Porque dice que quiere el arrepentimiento de todo hombre viviente, todo hombre que habita en esta tierra, arrepentimiento y conversión en Cristo Jesús, en Él mismo, para que podamos alcanzar la vida eterna. Ahora bien, también nos dice que las promesas de Dios son, como dice en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, porque muchas veces nuestros pensamientos son los pensamientos que nosotros lo formamos en nuestro ser, en nuestra cabeza, pero dice en el capítulo Jeremías 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Aleluya. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Y cuáles son los pensamientos de Dios sobre nosotros o para nosotros? Salvación, vida eterna y no condenación. Porque Cristo vino a esta tierra por primera vez. ¿Y qué vino? A salvar lo que estaba perdido. Cristo Jesús vino a restaurar lo que estaba destruido. Cristo Jesús vino al que estaba botado y lo vino a levantar. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A restaurar la vida de aquel hombre que no tenía esperanza y que había pensado que esto era la vida que tenía, que es así de esa manera iba a morir. Él vino a restaurar, a cambiar, a transformar y a levantar a aquel que estaba caído. Alabado sea su nombre, la promesa de Dios. Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para que daros
el fin que esperáis. ¿Y qué esperamos nosotros? La promesa de Dios, la salvación y la vida eterna. Y para terminar, dice, mi arco he puesto, dice en Génesis 9:13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris de Dios, la promesa de Dios. Así que toda palabra, dice, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Así que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento en Cristo Jesús, para una nueva vida, la salvación y la vida eterna. Así que no lo tengamos por tardanza las promesas de Dios, porque se va a cumplir en el tiempo perfecto de Dios. Ahí mismo donde te encuentras, cierra los ojos, di, Señor, gracias porque a través de tu palabra ha hablado a mi corazón, a mis pensamientos, y sé que, Señor, tus promesas son parcial, cabal, a tu tiempo perfecto. Ayúdame a entender y a esperar tus promesas, tu segunda venida, para que yo pueda ser salvo, que yo pueda tener la vida eterna junto a ti, y que puedas ayudarme a veces en la incredulidad, en el cansancio, en la debilidad. Señor, yo te pido en este momento que inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que yo pueda alcanzar las promesas tuyas, que es la salvación y la vida eterna en tu Hijo amado Jesucristo. Con ustedes el programa Juventud para Cristo alrededor del mundo, su hermano Héctor y su servidor Jorge. Damos gracias por su audiencia, damos gracias por su atención, damos gracias porque hemos entrado a sus casas a través del canal de televisión, a través de las redes sociales. Recuerde, la seguridad de Dios y la promesa de Dios, ahí vemos lo que Dios nos quiere hablar en este día, que tenemos seguridad en Dios, y que la promesa de Dios para muchos hombres lo tienen por tardanza, pero se cumplirá en la voluntad de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. De nuevo, el programa Juventud para Cristo alrededor del mundo, mientras nuestro hermano se despide. Dios me lo bendiga. Bendiciones en Cristo Jesús. Cristo los ama y Cristo pronto vendrá. Bendiciones.